Hola, hola, podcast maníacos. De nuevo con vosotros en The Deep Dive, preparados para una nueva inmersión. Listos para sumergirnos. Hoy vamos a explorar un tema que está dando mucho que hablar, el hidrógeno como combustible. Un tema apasionante, sin duda. Para ello, nos habéis enviado un montón de artículos en español, algunos incluso con experiencias de primera mano conduciendo coches de hidrógeno. Qué interesante. Tengo mucha curiosidad por ver qué nos cuentan. A ver si entre todos, y con la ayuda de nuestro experto, conseguimos arrojar un poco de luz sobre este asunto. ¿Te animas? ¡Por supuesto! Para eso estamos aquí. Bueno, pues empecemos por el principio. Todos sabemos que la era del petróleo está llegando a su fin, ¿verdad? Sí, eso parece bastante claro. Y la búsqueda de alternativas energéticas es cada vez más urgente. En este contexto, el hidrógeno se presenta como una opción muy atractiva. Al fin y al cabo, es el elemento más abundante del universo. Sí, pero hay un pequeño detalle que no podemos olvidar. ¿A qué te refieres? A que en la Tierra no es tan fácil de encontrar como en el espacio. La mayor parte del hidrógeno está formando parte del agua, no lo tenemos ahí flotando para cogerlo fácilmente. Es cierto, menuda faena. Aunque bueno, si nos ponemos a pensar, el hidrógeno como combustible no es una idea nueva. Seguro que todos recordáis el desastre del Hindenburg. Uf, sí, una tragedia que marcó un antes y un después en la historia del hidrógeno. Aquello sí que fue un frenazo en seco para la investigación, ¿no? Sin duda, el accidente del Hindenburg generó mucha desconfianza hacia el hidrógeno como combustible. Pero imagino que la tecnología ha avanzado mucho desde entonces. Muchísimo. Los sistemas de seguridad actuales no tienen nada que ver con los de aquella época. Eso me tranquiliza. De todas formas, lo que más me atrae del hidrógeno es que su combustión es muy limpia. Sí, la verdad es que en ese aspecto es imbatible. Solo genera agua. Nada de humos ni gases contaminantes. Comparado con los combustibles fósiles, es un sueño. Sin duda. Y además hay dos formas principales de aprovechar la energía del hidrógeno. Los motores de combustión interna, que se pueden adaptar para quemar hidrógeno en lugar de gasolina, y las celdas de combustible. ¿Y en qué se diferencian? Los motores de combustión, aunque quemen hidrógeno, siguen generando algunos residuos. En cambio, las celdas de combustible convierten la energía química de hidrógeno en electricidad directamente, sin necesidad de quemarlo. O sea que con las celdas de combustible se consigue una energía limpia al 100%. Exactamente. Y hablando de limpio, en los artículos que nos habéis enviado se habla mucho del hidrógeno verde y el azul. ¿Podrías explicar la diferencia? Claro que sí. El hidrógeno verde se produce a partir de energías renovables, como la solar o la eólica, ¿Y cómo se hace eso? mediante un proceso llamado electrólisis, que consiste en separar el hidrógeno del oxígeno en el agua utilizando electricidad. Genial. Entonces, el hidrógeno verde no genera emisiones de CO2. Exacto. Es hidrógeno 100% limpio. Por otro lado, el hidrógeno azul se obtiene del gas natural. Del gas natural. Pero eso no es un combustible fósil. Sí, lo es. Pero en el caso del hidrógeno azul, se utiliza tecnología para capturar el CO2 que se emite durante su producción. Ah, entiendo. Entonces no es tan limpio como el verde, pero es mejor que quemar gas natural directamente. Exactamente. El hidrógeno azul se considera un paso intermedio, una forma de reducir el impacto ambiental mientras se escala la producción del verde. Vale, entonces el hidrógeno verde sería el objetivo final, pero el azul puede servir como puente. Correcto. Y precisamente por eso la Unión Europea está impulsando una nueva forma de clasificar el hidrógeno. Ah, sí. ¿Y en qué consiste? En lugar de sus colores, se está empezando a clasificar el hidrógeno en función de la cantidad de CO2 que se emite durante su producción, es decir, según su intensidad de carbono. Me parece una forma mucho más precisa y objetiva de evaluar el impacto ambiental del hidrógeno. Sin duda. Esta nueva clasificación ayudará a simplificar el panorama y a promover la producción de hidrógeno con la menor huella de carbono posible. Genial. Oye, y ya que hablamos de Europa, ¿qué papel juega España en todo esto? He visto que algunos artículos mencionan planes bastante ambiciosos. Sí, España está apostando fuerte por el hidrógeno verde y aspira a convertirse en un referente a nivel europeo. En serio. Cuéntanos más. El gobierno español se ha fijado un objetivo muy ambicioso: alcanzar una capacidad de electrólisis de 11 gigavatios para 2030. Casi nada. Eso significa que España podría producir una cantidad enorme de hidrógeno verde. Exactamente. Y para conseguirlo ya hay varios proyectos en marcha. Por ejemplo, BP e Iberdrola están construyendo una planta de hidrógeno verde en Castellón. ¿Y qué tiene de especial esa planta? Pues que se espera que sea la más grande de España, con una producción anual de 2.800 toneladas de hidrógeno verde. Impresionante. Y no solo eso, ¿verdad? También hay otros proyectos importantes en marcha. Sí, por ejemplo, Cepsa está desarrollando una planta de hidrógeno verde en Andalucía, con una potencia de 400 megavatios. Parece que España va muy en serio con el hidrógeno verde. Sin duda.
Y no es el único país. A nivel global, el interés por el hidrógeno como combustible es enorme. Muchos países están desarrollando sus propias estrategias para impulsar su producción y uso. Es decir, que el hidrógeno verde está ganando terreno a pasos agigantados. Así es, aunque hay que tener en cuenta que a pesar de todo el entusiasmo, la producción actual de hidrógeno verde a nivel mundial es todavía muy pequeña en comparación con la producción total de hidrógeno. Claro, es un camino que apenas comienza. ¿Y cuáles dirías que son los principales obstáculos que enfrenta la adopción generalizada de hidrógeno como combustible? Bueno, hay varios desafíos importantes. Uno de los más importantes es la creación de una infraestructura robusta para la producción, el transporte y el repostaje de hidrógeno. Es como si tuviéramos que construir un nuevo sistema energético desde cero, ¿no? Exactamente. Y eso requiere una inversión considerable y una planificación a largo plazo. Uf, sí, no parece una tarea fácil. Y además de la infraestructura, otro reto importante es la financiación. Un estudio reciente ha identificado una brecha de implementación en el sector del hidrógeno verde. ¿Qué significa eso? Que a pesar de la gran cantidad de proyectos anunciados, la financiación real para llevarlos a cabo es insuficiente. Vaya, eso sí que es preocupante. ¿Y a qué se debe esa falta de financiación? ¿Es por falta de interés por parte de los inversores o hay otras razones? Hay varios factores en juego. Por un lado, el hidrógeno verde es una tecnología relativamente nueva y como tal conlleva un cierto nivel de riesgo. Claro, los inversores suelen ser cautelosos a la hora de apostar por tecnologías que aún no están completamente probadas a gran escala. Exacto. Y además hay que tener en cuenta que el hidrógeno verde compite con otras tecnologías limpias, como la energía solar y eólica, que ya están más establecidas y son más baratas en la actualidad. Entiendo, es una competencia dura. Sin duda. Y por último, no podemos olvidar las preocupaciones del público sobre la seguridad del hidrógeno. Claro, el recuerdo del Hindenburg sigue presente en la memoria colectiva. Es comprensible. Pero es importante comunicar que la tecnología actual es mucho más segura y que los sistemas de almacenamiento y distribución de hidrógeno se someten a rigurosas pruebas para garantizar que no haya riesgos. Sí, es fundamental disipar los mitos y ofrecer información precisa sobre el hidrógeno. Totalmente de acuerdo. Y hablando de información, creo que es un buen momento para hacer una pausa y retomar la conversación en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Me parece una idea estupenda. Nos hemos dejado llevar por la emoción del hidrógeno. Bueno, podcast maníacos, nos quedamos aquí por hoy, pero la aventura continúa en la segunda parte de este Deep Dive. No olvidéis dejar vuestros comentarios con vuestras impresiones sobre lo que hemos discutido. Nos encantaría saber qué os ha parecido. Y por supuesto, dadle un buen like al episodio si os ha gustado, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos la próxima parte. Hasta pronto. Hola de nuevo, podcast maníacos. Seguimos explorando el mundo del hidrógeno como combustible. Con muchas ganas de seguir aprendiendo. Antes de la pausa nos quedamos hablando de los retos para financiar el hidrógeno verde. Sí, una de las claves para que esta tecnología despegue. Y precisamente sobre eso, he visto que en uno de los artículos que nos enviaron se habla de los valles del hidrógeno. ¿Sabes a qué se refiere? Claro, los valles del hidrógeno son regiones que apuestan por concentrar toda la cadena de valor del hidrógeno. Toda la cadena de valor. Me refiero a la producción, el almacenamiento, la distribución y el uso del hidrógeno. La idea es crear un ecosistema completo dedicado a esta tecnología. Es como crear una especie de Silicon Valley del hidrógeno, ¿no? Exactamente, un lugar donde se impulse la innovación y se atraiga talento e inversión. Suena muy interesante. ¿Y hay algún ejemplo concreto de valle del hidrógeno? Sí, de hecho España está apostando por este modelo. El gobierno español está impulsando la creación de valles del hidrógeno en diferentes regiones del país. A Yemen. Así se pueden aprovechar las sinergias entre empresas e instituciones. Exactamente. Y estos valles se convertirían en polos de desarrollo económico, atrayendo inversiones y creando nuevos puestos de trabajo. Una apuesta con mucho futuro. Oye, y cambiando un poco de tema, hay un sector que me intriga especialmente, la aviación. ¿Crees que el hidrógeno podría utilizarse para propulsar aviones? Es un campo de investigación muy activo en este momento. Ya existen prototipos de aviones propulsados por hidrógeno. ¿En serio? Eso es increíble. Sí, pero todavía están en fase de desarrollo. El principal reto es el almacenamiento del hidrógeno. Claro, el hidrógeno ocupa mucho más espacio que el combustible tradicional. Exactamente. Almacenar suficiente hidrógeno para un vuelo transatlántico, por ejemplo, es un desafío técnico importante. ¿Y hay alguna solución a la vista? Los investigadores están trabajando en diferentes opciones. Por ejemplo, se está investigando la utilización de hidrógeno líquido, que es más denso que el hidrógeno gaseoso. Qué interesante. Y otra cosa que me preocupa es la seguridad. Al fin y al cabo, el hidrógeno es un gas altamente inflamable.
¿Qué medidas se están tomando para garantizar que su uso sea seguro? La seguridad es una prioridad absoluta en el desarrollo de la tecnología del hidrógeno. Los sistemas de almacenamiento y distribución actuales son muy seguros y se someten a rigurosas pruebas para garantizar que no haya riesgos. De hecho, he leído que el hidrógeno puede ser incluso más seguro que la gasolina en algunos aspectos. Sí, por ejemplo, en caso de fuga, el hidrógeno se dispersa rápidamente en la atmósfera, mientras que la gasolina forma charcos que pueden incendiarse con facilidad. Es verdad. No había caído en eso. Es importante informar al público sobre los avances en seguridad y desmontar los mitos que todavía existen en torno al hidrógeno. Totalmente de acuerdo. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en este sentido. Sin duda. Una información transparente y accesible es crucial para generar confianza en el hidrógeno como combustible. Y no solo los medios tradicionales. Las redes sociales también pueden ser una herramienta muy útil para acercar el hidrógeno al público general. Exacto. En las redes sociales se puede explicar de forma sencilla cómo funciona esta tecnología y cuáles son sus aplicaciones. Y además se puede interactuar directamente con los expertos y resolver dudas. Correcto. Es una forma de acercar la ciencia a la gente y desmontar las falsas creencias que puedan existir. Genial. Oye, a pesar de todo el entusiasmo que rodea al hidrógeno, ¿también hay voces críticas? Sí, como con cualquier tecnología nueva. ¿Cuáles son sus principales argumentos? Bueno, algunos argumentan que el proceso de producción del hidrógeno verde consume mucha energía. Dicen que sería más eficiente utilizar esa energía directamente para alimentar los vehículos eléctricos. Claro, es un debate complejo. Sin duda. Otros critican el costo del hidrógeno verde, que actualmente es más elevado que el de los combustibles fósiles. Es cierto que la competitividad económica es un factor clave para que una tecnología se implante. Exacto. Pero los expertos prevén que el costo del hidrógeno verde se reducirá significativamente en los próximos años. O sea que la clave está en la innovación y la escalabilidad. Precisamente. Y también es importante tener en cuenta que el costo del hidrógeno verde no se puede comparar solo con el costo de los combustibles fósiles. Hay que considerar los beneficios ambientales y sociales que aporta. Totalmente de acuerdo. El hidrógeno verde no es solo una cuestión de costes, sino de construir un futuro más limpio y saludable para todos. Exacto. Y por último, algunas críticas se centran en la falta de infraestructura para la producción, el transporte y la distribución del hidrógeno. Sí, como hemos comentado antes, la construcción de esta infraestructura requiere una gran inversión y una planificación a largo plazo. Correcto. Pero no hay que olvidar que en el pasado se han superado retos similares con otras tecnologías energéticas. Es cierto. La historia nos demuestra que cuando hay voluntad política y económica, se pueden superar grandes obstáculos. Sin duda. Y en el caso del hidrógeno, el interés por parte de gobiernos, empresas e inversores es cada vez mayor. Parece que el hidrógeno verde tiene un gran potencial para transformar el panorama energético. Así es. Y es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Bueno, antes de adentrarnos en las conclusiones, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Me parece perfecto. Nos vemos en la última parte, Podcast Maníacos. Ya estamos de vuelta, Podcast Maníacos. Última parte de nuestra inmersión en el mundo del hidrógeno. Y con muchas cosas aún por comentar. Cierto. En la parte anterior nos quedamos hablando de la financiación del hidrógeno verde. Un tema clave, sin duda. Hablamos de esa brecha de implementación, la diferencia entre los proyectos anunciados y la financiación que realmente reciben. ¿Qué se puede hacer para solucionarlo? Bueno, pues hay varias estrategias que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, los gobiernos tienen un papel fundamental. ¿en qué sentido? Pues pueden implementar incentivos fiscales, subvenciones, líneas de crédito, en definitiva, políticas que impulsen la inversión en hidrógeno verde. Es decir, que la apuesta por el hidrógeno verde debe ir acompañada de un apoyo decidido por parte de las instituciones. Exactamente. Y no solo eso, la colaboración público-privada también es fundamental. ¿Te refieres a que empresas y gobiernos trabajen juntos? Sí, compartiendo los riesgos y beneficios de la inversión en esta tecnología. Unir fuerzas para que el hidrógeno verde deje de ser un proyecto de futuro y se convierta en una realidad. Esa es la idea. Y tampoco podemos olvidarnos del papel de los fondos de inversión y las instituciones financieras. Creo que están interesados en el hidrógeno verde. Cada vez más. Ven en el hidrógeno verde una oportunidad de negocio con un gran potencial de crecimiento. Me alegra oír eso. Si el capital privado se suma a la ecuación, el panorama cambia por completo. Sin duda. Aunque todavía queda camino por recorrer, el hidrógeno verde está dejando de ser una quimera. Y eso es muy positivo.
Además, esta tecnología no solo tiene aplicaciones en el sector energético. Exacto, sus posibilidades son enormes. Imagina un mundo donde la industria pesada funcione con energía limpia, donde los aviones no contaminan. Donde las casas se calienten con hidrógeno verde. Sería una auténtica revolución. Un futuro más limpio, más sostenible, más justo. El hidrógeno verde nos da la oportunidad de construir un mundo mejor. Y es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Bueno, podcast maníacos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el universo del hidrógeno. Espero que os haya resultado interesante. Seguro que sí. Hemos explorado sus ventajas, sus inconvenientes, los retos que plantea. Y las enormes posibilidades que ofrece. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis del hidrógeno verde? ¿Creéis que es la solución definitiva a la crisis energética? ¿Qué dudas os surgen? Dejad vuestros comentarios, nos encantaría conocer vuestras impresiones. Y si os ha gustado este Deep Dive, dad a un buen like, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, Podcast Maníacos.